para conversar, y estoy pensando en lo que generó el acompañamiento del Frente Amplio de algunos legisladores, de hacerse presente donde estaban los estudiantes, plantear el cuarto intermedio cuando se estaba votando la rendición de cuentas. Además, se estaba, creo que, votando algo puntualmente sobre el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces era como, bueno, hay que garantizar el bienestar de los manifestantes, de estudiantes, era necesario acompañar. Bueno, muchas aristas de un tema que primero repasamos con Crónica de Telemundo. Así desocupaban los estudiantes del IPA en la madrugada de este jueves el edificio que habían ocupado el martes. Fue el final de una medida que se realizó en 9 centros de formación en educación, incluyendo a los estudiantes de Magisterio, Educación Social y regionales del interior del país. La medida reclamaba presupuesto para becas y reparación de edificios, cuestionaba lo que calificaron como cargos creados para designaciones a dedo y cuestionaba también la reforma que las autoridades quieren implementar desde el año que viene. Que la reforma educativa que se está llevando a cabo es paupérrima, es lamentable, está destrozando la educación y bueno, no nos vamos a quedar calladas, no nos vamos a quedar callados. Las autoridades encabezadas por el director de Convivencia Ciudadana y el subjefe de Policía de Montevideo habían llegado minutos antes para hacer cumplir la resolución de desalojo. Estaban ocupando como medida de protesta, lo que hicimos es venir en diálogo, excelente diálogo con los muchachos. Se puso 1 hora para el desalojo, después hay un acta de entrega, normal, como debe de ser. Varios legisladores del Frente Amplio estuvieron presentes en el momento que se implementaron los operativos de desalojo. La Cámara de Diputados había aprobado un cuarto intermedio en la sesión a pedido de la bancada opositora y diputados y senadores concurrieron a los centros. El primero en ser desalojado había sido el de Magisterio, de la calle Soriano. Como los otros edificios ocupados, se había dado plazo hasta el mediodía del miércoles, pero los estudiantes pidieron una prórroga hasta las 7 de la tarde. Fue concedida y vencido el plazo, llegó la policía. 1 hora de plazo se dio a los estudiantes para que desalojaran el edificio. Así lo hicieron. Tras la salida se firmó un acta de entrega. Las autoridades dieron una conferencia de prensa horas antes del desalojo. Señalaron que los cambios en la educación seguirán adelante. Esta administración llegó, presentó un plan en agosto del 2020 al Parlamento Nacional con una hoja de ruta para atacar los graves problemas que la educación tiene. Siempre abiertos al diálogo, a la escucha atenta, pero convencidos que tenemos que cambiar la educación. La transformación educativa llegó para concretarse. Bien. Nos está acompañando para dialogar sobre este asunto o debatir Liber Romero, que es presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Antes que nada, no sé qué les pasa a ustedes cuando veían esta crónica. A mí me despertó una suerte de algo muy saludable, ¿no? ¡Wow! No están anestesiados. Y eso no quiere decir que uno comparta o no las razones por las que los estudiantes protestan, manifiestan. Es verlos vivos, es verlos activos, es verlos comprometidos. Insisto, en el acierto o en el error, pero comprometidos con la sociedad en la que viven. También me pareció muy saludable ver que se ocupó, que se sabe que no es legal, se desocupó pacíficamente. No hubo nadie lamentando nada. Eso para arrancar. Después, el resto de los análisis, por supuesto que tienen suficientes panelistas más invitados hoy para poderlo considerar. ¿Por dónde empezamos? Alguien ya estaba escribiendo hoy antes de empezar el programa y decía, que esté Marguerite que los atienda. Oh, bueno, Marguerite está. No sé, ¿qué tiene que decir Marguerite? A ver. ¿Qué digo? No, creo que hiciste una descripción correctísima de la realidad. Es más, después de escucharte me pregunto qué vamos a debatir, porque es un ejercicio. Podemos hablar de las necesidades de la educación y del presupuesto. Ahora, de los hechos estos, me parece que pasaron toda la vida, van a seguir pasando. Hay un grupo que ocupa, es desalojado, siempre pasó, algunas veces con más violencia, otras con menos.
el derecho a manifestarse, pueden hacer manifestaciones, marchas, actos. Obviamente la ocupación es algo más, es como un desafío más, algo que no pueden hacer por ley y sin embargo lo hacen sabiendo que los van a desalojar. Eso entonces ya tiene un ya punto. sabe que van a venir la policía, que los van a desalojar, ya saben todo. Lo que pasa es que es una forma de estar en los medios de comunicación, como están. Sí. Con la ocupación llegan mucho más lejos que con una manifestación común y corriente o con una marcha. Bien, pero Obviamente, por ejemplo, pero no es podemos más que hablar eso. del contenido, de lo que expresaron, lo poquito que escuchamos, ¿no? Porque justo pusieron a una chica, con el micrófono a una chica, tal vez se lo ponían a otra, decía otra cosa, pero lo que escuchaste, una reforma de la educación contra una reforma de la educación que está haciendo desastres en la educación. ¿Ya empezó la reforma? Se oponen antes de saber nada, ya se oponían. O sea, en el enunciado nada más, es como el proyecto de la reforma de la seguridad social. En el anteproyecto, ya antes del anteproyecto ya sabían que se iban a oponer. Ya está, pero se opusieron a todo en la enseñanza, siempre se opusieron a todo. No, estamos hablando de estudiantes, ¿eh? Ojo. No, pero estamos hablando de todos. El que está ya invitado sé, hoy no es un estudiante por supuesto, ya. Ya lo sé, pero Ya cuando estudió. los estudiantes se mueven masivamente... Los estudiantes se mueven por presupuesto, básicamente por presupuesto, y se mueven porque son jóvenes, y quien no fue revolucionario a los 20 años alguna vez y cantó, le faltó quemar una etapa de la vida. Entonces es absolutamente razonable lo que hacen, es entendible, está bien, está muy bien. Algunos estarán más movidos por ideología, otros menos, otros estarán divertidos, acostarse a la 1 de la mañana ocupando el centro y jugamos las cartas y nos tomamos unos mates. Debe haber de todo, debe haber absolutamente de todo dentro de eso. Pero es sano, tú lo dijiste. Es sano, es sano. Lo que no es sano es violar la ley. Y ocupar es violar la ley. Hoy, te guste o no te guste, ocupar un centro de estudio es violar la ley. En un Estado de Derecho que se preside tal, la ley no se puede violar. Y a mí, la verdad que las autoridades del Ministerio del Interior o las autoridades de la ANEP me defraudan un poquito. ¿Qué hubieras esperado? Porque si se ocupó el lunes, hay que desocupar el lunes, no el miércoles. Y te pido plazo y vamos a negociar. ¿Qué vamos a negociar? No se negocia contra el quebrantamiento de la ley. No se puede negociar contra el quebrantamiento de la ley. Que negocien todo lo que quieran, pero con una ocupación no. A mí es la verdad que es lo que me parece. Es más light, este gobierno es light. Y no, muchachos, sigan, y va Santiago González. ¿Pero tú te imaginas lo que hubiera González. sido hoy los medios de comunicación si la Hoy se desocupación ocuparon. hubiera sido... Desocuparon ayer. Hoy se ocuparon centros. Desocuparon ayer. Hoy se ocuparon centros y ya se desocuparon. Ah, bueno, está. Sí, se les Hoy estará se dejando ocuparon ocupar, y ya se hacer todo el desocuparon. procedimiento y después se les desocupará. ¿Por qué el lunes se ocuparon y se desocuparon el miércoles? ¿Por qué? No se puede violar un rato la ley. Ese es un Dejalos violar aspecto. un rato la ley que yo los desocupo. Le doy 2 o 3 días violando la ley. No se puede, para mí. Pero ¿cómo hubieras preferido? O sea, ¿esto es laxitud o está bien? ¿U otra alternativa hubiera sido un desastre? ¿Qué pensás, Vero? ¿Pero por qué Creo que un es desastre? sensatez. Porque además la ley también establece una serie de procedimientos que, bueno, me imagino que acá se habrán tenido en cuenta y que claramente se cumplieron y que tampoco es de media hora para la siguiente. Digo, me parece que acá hubo sensatez y esto que tú decías al principio, cuando vimos que todo el mundo hizo lo que, bueno, entendió que tenía que hacer y cuando los intereses de uno, de algún modo, fueron hasta donde estaban los intereses de otro y el límite de la ley. Yo creo que vos, ¿qué querías? ¿Otro COICEN? ¿Más repercusiones? ¿Me perdonás decir No, algo? perdona, ¿Me perdonás yo decir estoy algo? hablando. Después, Yo dejala estoy terminar. hablando. No, bueno, pero me Más alude. allá- más Sí, allá- siempre igual. Después tenés el derecho a Bueno, pero yo no réplica. aludí a nadie cuando hablé. Dale, porque no había Pero siempre no había lo mismo hablado me nadie, hace, nadie. pero No habla había por hablado encima de- nadie, porque si no hubiese aludido, no importa. pero Bueno, siempre- me parece que se cumplió Brutal. con lo que se tenía que Se cumplir. cuelgan de- ¿Está? Y afortunadamente las autoridades de la educación y las autoridades del Ministerio del Interior y el director de Convivencia Ciudadana son más sensatos que algunas otras personas Que que yo. no voy a nombrar para Que que yo. no se sientan aludidos. Son más sensatos, Yo te porque voy a decir algo. lo que está en el medio me parece que es muy delicado. Yo te quiero no decir es algo. solamente la aplicación a rajatabla de la ley. Yo Bueno, creo que la cuando ley pueda le voy se a decir aplicó. algo. Acá Sí, no ya te estamos digo diciendo cuándo, que la pará. ley no se aplicó. Acá la ley se aplicó, hubo diálogo, hubo negociación y me parece que es una apuesta de las autoridades sensata que yo comparto. Bueno, está bien, está perfecto. Vos compartís. Ahora, Sí, yo yo la comparto. única pregunta que hago es, está bien, los muchachos que ocuparon, fueron y todo, le tuvieron contemplado, y los que no, y los que querían ir a estudiar, y los que les importaba un rábano, pero querían ir a clase, Bueno, y los derechos de esos muchachos... Por eso se aplicó la ley. Sí, pero 3 días después. Te perdiste 3 días. El muchacho que no tenía ni que comerla ni beberla y que quería ir a estudiar, y el profesor que quería dar clase, que los hay,
Porque hay algunos que no, pero otros que quieren dar clase y no les importa. Preguntárselo a las autoridades. Y los muchachos que quieren, los derechos de los que quieren dar clase y los que quieren estudiar, ¿qué es lo que necesita este país? ¿Dónde está? Bueno, 3 días. Bueno, vos espera por tus derechos 3 días, que estos otros tienen derecho primero. El que viola la ley tiene derecho primero antes que el que no la viola. No, hay algo que está subvertido acá, hay algo que está mal. Bien, permítame ir con el invitado antes de seguir con los panelistas. Una preguntita para arrancar. Esta cuestión de, se sabe que hoy no se puede ocupar. Se ocupó igual, se desocupó pacíficamente de ambos lados, pero de todas maneras, cuando es la propia enseñanza que transgrede la ley, digamos, ¿está bien? Voy a empezar con algo que creo que hay acuerdo, que es el derecho a protesta que tienen los estudiantes, que tenemos los trabajadores. Sí. No, pero la pregunta es concretamente por la ocupación. Sí, y voy hacia eso, ¿no? La ocupación es una de las tantas medidas de lucha que tiene el movimiento sindical, los gremios estudiantiles, como lo decía Maguire, es histórica. Pero déjalo, por favor. No la tiene, pero no pero puede decir, déjalo hablar. Tenemos la herramienta de lucha cuando la herramienta es ilegal. Déjalo hablar. Y como también acá se dijo, la forma de ocupación y desocupación también fue... Pero Romero, no es menor. Yo sé que Fernando capaz lo planteó con otra pasión, pero no es menor. Ocupar hoy es ilegal. Y durante mucho tiempo un conjunto de medidas que tomó el movimiento sindical fueron ilegales, hasta que se volvieron nuevamente legales, y eso ha sido así la historia del movimiento sindical. Pero me gustaría agregar entonces, cuando yo le pregunto, desde la enseñanza... Fernando, déjame dialogar con él, por favor. Yo tengo herramientas de lucha, voy a robar, a matar y coso. No es legal, pero yo las voy a usar. Déjame dialogar con el invitado, por favor. O sea, pero nada, quédese conmigo, que usa el sentido común. Entonces, cuando le pregunto si no hay aunque sea un porcentaje de no sé qué, cuando es desde la enseñanza, nada más y nada menos que desde la propia enseñanza, que tiene que formar ciudadanos, ¿no? Se llama a cometer un acto que no es legal. La formación no tiene ningún dejo de... por ahí se mencionaba que se perdían clases, ¿no? Pero no me está contestando la pregunta. No, voy a contestar, voy a la contestación de la pregunta porque tiene que ver con la formación ciudadana, ¿no? Es decir, se decía que se perdían clases, ¿no? Estos estudiantes, durante todo el año, han estado protestando de otras formas, han estado mandando mensajes al Consejo de Formación y Educación y no se los ha escuchado. Los estudiantes del Cedar Sur, por ejemplo, todos los meses se quedan sobre los últimos días del mes sin el transporte que los lleva a la residencia, que los lleva a estudiar. ¿Por qué se quedan sin eso? Porque el Consejo de Formación y Educación no prevé una inversión presupuestal necesaria para pagar combustible o arreglar el ómnibus. Entonces, los estudiantes... Romero, razones seguro tienen. El tema es el hecho en sí mismo. Bueno, pero... Es hacer algo que contraviene la ley. Pero los estudiantes han planteado de distintas formas mecanismos de diálogo, de protestas, pancartas, cartas... No se los escuchó. Pero entonces, ¿cómo justificar al que roba porque no tiene ingresos? El que roba o mata porque pasó algo. Lo que dice la ley, el decreto presidencial, dice que, dado el caso de una ocupación, el jerarca podrá plantear la desocupación del mismo, ¿no? Esto se podrá hacer en forma inmediata o no. Y se podrá, o sea, no dice que es ilegal, dice cómo puede hacer el jerarca para que esa ocupación se termine inmediatamente. Porque la discusión que estaba de fondo, que este gobierno, en todo, como tal, como es elegido, definió, no considera la ocupación como una extensión del derecho a la huelga. Exacto. Pero en definitiva lo que dice el decreto presidencial es que la ocupación se hace y lo que hace el jerarca es inquirir, a los ocupantes a que abandonen. No dice exactamente eso, pero entiendo lo que quiere decir. No se puede ocupar, pero si se ocupa, se va a desalojar, punto. Sí, bien, claro. Y es lo que ocurrió. Está decretado, hay un decreto que por lo tanto, normaliza. Pero por eso yo preguntaba, ¿no? En eso de formar ciudadanos, ¿la ciudadanía supone transgredir las normas? Pero acá no se está trayendo la norma lo que hace es reglamentar el proceso. Lo reglamenta, dice. Es más, los estudiantes sabían, ellos iban a ocupar, si en la jerarquía, en este caso, en primer lugar Codicen y después el CFE decidían la ocupación, se iniciaba el proceso de ocupación y ellos iban a ocupar. Usted va a insistir con eso, yo conozco la norma y no se puede ocupar. Si se ocupa, será desalojado. Eso no es una reglamenta. invitación a ocupar
es de otra manera. Pero no importa, vamos a trascender este punto porque obviamente entiendo también que desde el momento en que la única consecuencia es la desocupación, van a seguir haciéndolo porque termina siendo la forma en que están hoy en los medios, ¿no? Se entiende. Pero vamos a las razones, ahí va. ¿no? Que es un poco lo que está planteado aquí. Debe ser muy cierto lo que decía Marguerite, que dentro de todo ese mar de juventud habrá algunos muy conscientes de por qué lo están haciendo y otros que por ahí se dejan llevar por el momento, como podría pasarnos a todos, ¿no? A ese impulso de, ok, sentirte que sos parte de algo. Ahora, cuando se escuchaba hablar la transformación educativa, que está haciendo desastres en la educación, sin echarle nada a la chiquilina, ¿no? Ella de alguna manera está resumiendo cómo puede ciertas cosas. ¿Cuánto hay de adelantarse a los hechos? ¿Cuánto hay de presuponer circunstancias? ¿Y cuánto hay de protesta concreta por el presente? Bien. ¿O es una protesta que abarca el estado de situación general de la educación? Bien, en primer lugar, aclarar que nosotros no es que no haya propuestas. En realidad, en formación docente se venía trabajando desde el 2015 en una renovación del Plan 2008 que es el actualmente vigente. En función de eso, se trabajó plan, malla curricular, programas en concreto. Las salas nacionales de docentes lo trabajaron, los estudiantes también. Esto el actual gobierno lo recibió bajo la administración Patricia Viera, que en su momento fue la presidenta del CFE. Se dijo, bueno, lo queremos examinar nuevamente, y ahí se incluye lo que vendría a ser un cuarto eje dentro de lo que es la formación docente. Nosotros tenemos normalmente 3 ejes, lo que hoy existen, que es la didáctica, los que son los núcleos de formación común a todos los profesorados, maestros técnicos y primera infancia, y lo que son las materias específicas. Y acá se incluye lo que se llamarían los nuevos lenguajes, ¿no? Que no se sabe a ciencia cierta qué son, porque lo que aparece en el plan que nos presentan son, bueno, atendiendo a los cambios tecnológicos que está sufriendo el mundo, el docente tendría que aprender nuevos tipos de lenguaje. Ahora, cuando introducen este cuarto eje, reducen la cantidad de horas de las otras tramos de la formación docente, de lo específico, de lo didáctico y de las materias generales. Entonces, cuando los estudiantes protestan, no lo hacen sin desconocimiento, lo hacen con un conocimiento claro, es decir, saben, pero no habiendo experimentado todavía qué puede ser el resultado de este cambio de estrategia. Pero saben que ahí hay reducción de contenidos de materias que tienen que ver con lo específico, con la formación común y con lo didáctico. Pero aparte, también saben, porque esto es parte del cronograma que plantea el CFE, esto también es bueno decirlo, ¿quién es el que lo plantea? Que en 2 meses y medio nos cita a 3 jornadas para discutir, armar todo esto, ¿no? Así que nosotros discutamos y armemos lo que es la currícula, los programas, cuando esto implica discusión, diálogo, intercambio, ¿no? Con las autoridades, pero también con los estudiantes. Y esto no se puede hacer en 3 jornadas. Tanto es así que los docentes y los estudiantes de 20 de los 32 centros, 20 de los 32 centros le dijeron al CFE, por este camino no. Y acá cuando hablamos de 20 de 32 centros, estamos hablando de docentes que están afiliados al sindicato y gente que no está afiliada al sindicato. Es decir, docentes que saben que para elaborar, por ejemplo, un programa de historia, que es en lo que yo me especializo, no es posible hacerlo en 3 jornadas. Pero aparte, otro de los mecanismos que nos plantean es, los del SER del Sur discuten por un lado, los del SER del Este, Maldonado por otro lado, los de Colonia y los de Rivera, y después alguien va a juntar esos a propuestas que son como pedacitos de cada uno de los lugares. Y acá aparece una figura que los estudiantes claramente también critican, que es los dinamizadores. Unas figuras que se colocan ahí que van a resumir los aportes de todos los docentes. Bien, tengo que hacer una breve pausa, disculpe que lo tengo que interrumpir. Ya venimos y seguimos con este, digamos, relato de lo que es, lo que de alguna manera está generando resistencia. Ya venimos. Entre el olvido